Bueno, una vez que hemos socializado, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a este hermoso tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos algunos detalles muy interesantes, muy bonitos en nuestro estudio bíblico. Y hoy lo hice con un diseño diferente, eh, un trabajo bonito como para ir observando algunos detalles. Ahí está. Un estudio bíblico interactivo y hoy vamos a enfocarnos. Santidad y sangre, el corazón de Dios desde Levítico al Mesías. Oiga, interesante. Tiene que ver netamente con Levítico capítulo 17 al capítulo 20. Es lo que vamos a estar estudiando esta noche, trabajando juntos, y necesito que ustedes tengan Biblia en mano, su cuadernito de apuntes, el esferito, etcétera. E invitar a otros y que digan, ponte pilas, ingresa para que estudies el texto sagrado, oiga. Y así vamos avanzando y conociendo. Les di vacaciones la semana anterior. Espero hayan leído el texto sagrado, hayan estado ahí atentos. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Iniciamos con el proceso, con un tiempo de oración. Clamarle a Papá Dios que nos guíe, nos ayude y nos bendiga. Así que mi querido Andrés, puedes guiarnos en oración. Con gusto. Amén. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este maravilloso día, Señor mi Dios. Gracias Padre por permitirnos compartir esta noche con nuestros hermanos y aprender de tu palabra, Señor mi Dios. Que sea esta tu palabra la que nos ilumine y que nos enseñe a ser mejores personas, Señor mi Dios, y aprender y a conocer más de ti, Señor Padre bendito. Gracias te damos por cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, Señor mi Dios. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor mi Dios, y que seas tú siempre con nosotros. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo hermoso, Señor Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Oiga, qué lindo. Entramos. Del 17 al 20 es considerado como el código de santidad. Sin embargo, este es lo previo, porque desde el capítulo 21 y siguientes habla netamente de una vida en santidad. Entonces, el código en santidad, entendiendo netamente la palabra que aparece como santo, es esta palabrita kadosh, ¿sí? Y aquí lo tenemos, es esta palabrita de aquí en hebreo, kadosh, que traduce santo, apartado para Dios. Es permitir que Dios nos cubra. En el libro del Levítico, la santidad no es solamente un ritual, sino es una ética, es un estilo de vida, es una manera de vivir, ¿sí? Es una forma en la cual nosotros vivimos diariamente nuestra relación con Dios. Primera pregunta que les hago ya de entrada. ¿Qué idea tienes cuando piensas en santidad? ¿Es algo que se vive o algo que se siente? ¿Qué es santidad para ustedes? ¿Qué es la primera noción que les llega el momento que usted escucha santidad? Les escucho o veo sus chats escritos ahí. Para eso tenemos también la mensajería si no quiere hablar. Buenas noches con todos, Shalom. Shalom, mi Por ahí querido. ¿verdad? Podría ser algo relacionado con la consagración, Ok, una relación con con la consagración. Dentro de la pregunta, ¿crees que es algo que se vive o algo que se siente? algo que se experimenta. Ok, muy bien. Experimento santidad cuando Cristo o acepto el regalo que Cristo hizo al rescatarme y al separarme de,
de la condenación eterna y de de una vida sin propósito en él. Ok, ok, ok. Gracias, mi querido Reinaldo. Mi hermana Sonia. Pastor, yo lo resumiría en que santidad es antónimo de pecado y definitivamente es una vivencia. Ok, es una manera de vivir como antónimo al pecado. Muy bien. Mi querido Vladimir. Sí, yo también concuerdo en que es una manera de vivir, tratar de asemejar nuestro comportamiento a lo que Jesús y la Biblia nos enseñan. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Fabricio dice, santidad en concepto humano es una persona que es íntegra, vive de acuerdo a estatutos divinos. Ok. Miren que en general estamos de acuerdo en algo, todos y cada uno estamos de acuerdo que esa santidad como tal es algo que experimentamos, que lo vivimos, no es solamente yo lo siento, ¿sí? No significa solamente de sentir algo, "Ah, siento que soy santo", no, es un estilo de vida. Ahora les complico un poquito más la vida. Una persona llega a ser santo mientras está con vida o cuando muere. ¿Cuándo es considerado un santo? Oiga, y les compliqué la vida. Pero mientras está con vida, pastor. Después de la muerte, pastor, después de la muerte. ¿Ok? Unos dicen mientras está con vida, otros dicen después de la muerte. ¿Qué otra idea tenemos? Según la Biblia, puedo entender que hemos sido santificados en el Señor. Por lo tanto, o sea, el proceso inicia el momento que aceptamos el sacrificio de Cristo, pero continúa después de la muerte. No sé, tal vez le relaciono con lo que habla acerca de Hebreos 11. Ujú. Ok, muy bien. Leo alguno de los comentarios. Unos dicen cuando hay vida, según los católicos, al morir, escribe otra persona, en vida. Muy bien. Entonces, ahí estamos en esto. ¿Por qué se habla de una beatificación entonces? Si nosotros establecemos desde esa perspectiva una beatificación y se establece que alguien es santo cuando está muerto. Realmente hemos desarrollado o se ha tenido este pensamiento por instrucción más teológica, porque dicen que nadie puede ser santo mientras está con vida, porque se inclina a la maldad y peca. Entonces, cuando muere, ahora sí puede ser considerado santo. Y como dice Fabri, la santidad se vive en vida, es un reflejo de nuestro diario vivir. Y así es. Ahora, el concepto que tenemos de santidad influye mucho en esta respuesta que acabamos de dar. La santidad no es algo nuestro. No es que, Isaías es santo, porque lo dice que es santo. Isaías es santo porque a Dios se le plació que experimente la santidad. Eso es algo que usted ve en el libro de Levítico, del capítulo 17 hasta el 20. Y los que siguen va a ir viendo esa experiencia de santidad. Por lo cual la santidad es algo que otorga Dios, no un ser humano, no una beatificación como se ha expresado. No es que yo llego y digo, es que Vladimir ya no está con nosotros, pero hizo algo, por tanto, ahora sí ante ese milagro es santo. Y San Vladimir a partir de hoy. ¿Sí? No es algo que yo dispongo como humano, que yo establezco como humano, es algo que Dios ha entregado. Por eso la santidad viene de Dios,
Por eso él dijo, sean santos porque yo soy santo. ¿Cuándo? ¿Cuando están con vida o cuando mueren? En vida. En vida, dice el texto, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Oiga, qué increíble. Entonces nosotros podemos vivir y disfrutar esa santidad de Dios mientras estamos con vida. Porque después de nuestra muerte llegamos a ser uno con Él. Ahí no hay necesidad de decir, eres santo, no eres santo, estás santo, no estás santo. No, llegamos a ser uno con. Aquí, en el ahora, es donde vivimos la santidad. Aquí y ahora es donde vivimos la salvación. Entonces, ese punto nos ayuda a trascender para entender que todos deberíamos apuntar a vivir una vida en santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Y como dice el libro de Hebreos, sin santidad termina la frase. ¿Qué dice el texto de Hebreos capítulo 11? Sin santidad, ¿qué? Ay, les puse a Es pensar. imposible agradar a Dios. Ok. Sin santidad, nadie. Ya les puse un poquito más. Nadie verá a Dios. Muy bien, excelente, gracias. Sin santidad, nadie verá a Dios. Oiga, y ahí entramos. ¿Sabe cuál es uno de los conflictos que nosotros tenemos? Que pensamos que ser santo es ser perfecto. No. Mire lo que dice en todo el texto sagrado, especialmente en el Pentateuco, va a expresar Dios en ese ámbito y va a decir, mi pueblo es santo porque yo soy santo. ¿Quién santifica es Dios? ¿Quién permite que el pueblo vive esa santidad es Dios? Porque como sé molestar dentro del culto, 3 doritos después está diciendo, este pueblo se ha alejado de mí, es un pueblo pecador. Y después de unos capítulos, vuelta dice, mi pueblo es santo, porque mi presencia está con ellos. Oiga, interesante. Levítico 17 hace referencia de un proceso en esa línea de santidad, la sangre y la vida. Si usted revisa el capítulo 17, usted se encuentra con un proceso muy interesante en ese ámbito. Del 10 al 14 hay una prohibición, no comas sangre. Y uno dirá, fin, Isaías me está diciendo que ya no puedo comer yaguarlocro. ¡Qué barbaridad! No, no estoy diciendo eso, por si acaso. Aquí el texto hace referencia a la prohibición de comer carne y voy a explicar estos detalles muy lindos. Por si acaso alguien dice ya no voy a comer yaguar locro, ¿qué más se hace con sangre? ¿Qué otras comidas están dirigidas con sangre? L- Hay, hay Aquí, una morcilla también. ajá. Morcillas con sangre, ok. Ahí entró la chuleta endemoniada. ¿Qué más? Pastor, en Perú es el El relleno con relleno sangre. es Ujú. con sangre. En Amén. Colombia se llaman chanfaina. Oh, ve interesante lo que me voy enterando. Pero se hace con sangre de cordero, pastor. Ok, ok, mire, interesante. Entonces, ¿por qué había esta prohibición o se establece y dice, ok, quieres vivir la santidad, evita la sangre? La palabra clave aquí es, y ahí lo presento, ustedes lo pueden observar, es nefesh. Nefesh es el sentido del alma, de la vida, ¿sí? La sangre, dentro del contexto antiguo, especialmente en el libro del Levítico, era la representación de la vida misma. Si no, revisen el verso 11. Alguien que me ayude con la lectura. ¿Qué dice el verso 11?
Dice la palabra de Dios, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Oh, interesante, amén. Muchas gracias. Miren lo que dice, porque la vida de la carne está ¿en dónde? De acuerdo al texto de Levítico. ¿En dónde En está la la sangre. en la sangre? Ese era el pensamiento, esa era la idea en la antigüedad. Ya está diciendo, hey, pilas, la vida ha sido representado por la sangre, por lo cual la sangre, y ahí entendemos ya el proceso, por lo cual la sangre, al ser la representación de la vida, puede desarrollar la expiación de pecado. Y ese sentido es lo que aparece con el Mesías. El Mesías, el Cristo, está entregando su vida. ¿Qué significa el derramamiento de su sangre? Está entregando su vida para rescate de cada uno de nosotros. Por lo cual, solo puede ofrecerse en el altar, obviamente, en ese entendimiento. ¿Por qué podía mostrarse o representarse únicamente en el altar? Porque era la representación de una vida por una vida. La vida de un animal por la vida del ser humano. Era alma por alma, por así llamarlo. Vida por vida, dicho de otra manera. Oiga, y esto es importante que usted y yo debemos entender. El sentido no es solamente la prohibición de comer, era el sentido en aquel entonces que representaba la sangre para ellos. Más allá de que se coma o no se coma yaguar locro con sangre o lo que ustedes dijeron, la chanfaína, conchas, entre otras cosas que ustedes dieron a conocer, más allá de esto, el sentido que aquí está haciendo la prohibición es, no, 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 momentito. Si tú traes un animal para sacrificio y lo sacrificas delante del Señor, no comas su sangre, porque es la representación de vida por vida. Porque si tú comes, estás profanando el sacrificio que estás entregando. Esa expiación. Por eso el 11 es importantísimo y por eso aquí lo ponemos en medio de eso para memorizar. Versículo para memorizar, porque la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11. Por el sentido que tiene, no por otra cosa, por el símbolo de expiación. Y ese símbolo está en el Mesías prometido. Bajo este entendimiento, escuche claramente, esto no está diciendo en ningún momento, no está estableciendo por ningún sentido que en la actualidad, en el aquí y ahora, usted no pueda salvar la vida al establecer una transfusión sanguínea. ¿Me explico? Porque lastimosamente este texto se ha utilizado no solamente de forma literal, sino que a su vez se ha llevado a otros niveles para decir que yo no puedo recibir sangre para salvar mi vida. No sé si me explico. Lastimosamente hay corrientes religiosas que desarrollan este pensamiento y establecen, e incluso al hablar con usted le pueden convencer, porque ahí dice, ok, la sangre, y en la sangre está el alma y van a desarrollar muchas cosas.
Pero este texto que aquí aparece está refiriéndose vida por vida en sacrificio antes del Mesías. Pastor, ¿me permite leer la versión Nueva Traducción Viviente? Por favor. Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Ujú. Entonces, entiéndase, muchas gracias, mi hermana Son. Entiéndase que aquí está hablando vida por vida. En tiempo de sacrificio se desarrolla un sacrificio especial. Ahora, dentro de esto, les hago una pregunta y quiero escucharles. Aquí está mi pregunta de reflexión. ¿Por qué crees que Dios enfatizó tanto la sangre en aquel entonces? ¿Qué revela esto sobre el carácter divino? ¿Qué creen ustedes que refleja esto? ¿Por qué Dios hizo énfasis ahí? Por si acaso lean el 12, previo a darme una respuesta. Les doy estos minutitos, lean el verso 12. ¿Ahora entienden la prohibición de no comer sangre? Ahora les escucho. ¿Por qué Dios hizo énfasis en esto? ¿Por qué cree usted? Les escucho. O escriban si no desean hablar por A o B motivos, pueden escribir. Pero interactuemos, que no sea un monólogo. ¿Alguien que desee participar? ¿Por qué cree? Pastor, la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que Yeshua entregó hasta la última gota de sangre por nuestra salvación. Ujú. Entonces, siento yo que es ahí donde el Señor, donde, donde Dios está haciendo el énfasis del valor que tiene la sangre de Yeshua. Muy bien. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da otra idea en ese ámbito? ¿Por qué el énfasis? ¿Y por qué luego dice que ningún hijo debe comer carne? Ni nadie, ni tu extranjero, ni nadie debe comer, perdón, sangre en este caso. Ya explicamos, pero me gustaría escucharles. Nadie más. Empiezo a dedocracia. A ver, mi Pastor, hermano. buenas noches y perdón por la tardanza. De nuevo, la sangre, porque en la sangre es la vida. Hay vida y en la sangre el Señor dice que eso no deberíamos comer. Ok, hay vida, pero en especial porque era un proceso de sacrificio. Muy bien, muy bien. Porque la vida está representada en la sangre y es la esencia de esta vida, de la vida. Ok, muchas gracias, Fabri, también por ese aporte. Familia, entiéndase, a veces entramos en tantos conflictos y hasta nos inventamos cosas que no están en la Biblia. Puntos claves. Verso 11 nos dice que porque la vida de la carne está en la sangre. Y ese animal que iba a ser entregado, iba a ser sacrificado, la sangre era la representación de vida por vida. Entonces, nadie podía comer la sangre de ese animal porque era expiación. No está prohibiendo del resto de animales. Ah, interesante. Aquí dice netamente que de aquel animal que está para expiación, porque es una representación profunda de vida por vida. No hay una prohibición del resto de animales.
Dicho de otra manera, no es un mandato global, general. A partir de ahora nadie va a comer sangre. No es global. Está haciendo referencia, mataron a este animal y la sangre de este animal, como es expiación, es para sacrificio, nadie va a consumirlo. ¿Me explico? Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Ahí entra ya, en el 13, entra una idea que va a trabajar. Va a decir, ahora bien, si hay extranjeros o hay otras personas que no han presentado el sacrificio, pero que están comiendo sangre de los animales, evítese comer. Una prohibición directa, pero por esta causa. ¿Ya? Y cualquier persona, dice el 15, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino, es decir, que se está despedazando, que ya está pudriéndose, o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpio. ¿Qué nos está dando ahí? Un proceso ya cambió, como decir, la narrativa. ¿Y ahora qué está refiriéndose? Aquellos que, por A o B motivos, comieron de un animal que fue muerto por bestias salvajes o cualquier otro ámbito. Y dice, hey, ustedes, si comieron eso, límpiense porque están inmundos. Porque la muerte de ese animal no fue una muerte en santidad. Ahora expreso y explico esto. Está diciendo no tuvo una muerte para un proceso de bendición al comer. Y aquí podemos entrar en muchas controversias, pero solo les dejo esto, para que piense, para que medite. En el contexto de Israel, especialmente lo que hemos venido hablando de comida kosher, el momento de matar un animal es todo una ceremonia, así como hacen la gente de los pueblos indígenas, hacen toda una ceremonia antes de matar un animal, ¿sí? Entonces, de tal manera que el animal sufra lo menos posible. Y cuando esto sucede, cuando esto se desarrolla, es decir, cuando evitamos que el animal sufra lo menos posible en el proceso de la muerte, la sangre no se contamina con toxinas. Perdón, la carne no se contamina con toxinas. Y esa carne no le produce ningún problema digestivo, porque ha tenido un proceso natural y un proceso normal de muerte. No así cuando un animal sufre en el momento del faenamiento. Inmediatamente la carne se hace dura, se hace tiesa. No sé si usted ha comido carne dura y dice vaca vieja. No es vaca vieja, es vaca que ha sufrido, que ha pasado en un proceso de sufrimiento en el momento de su muerte o incluso en el transcurso de su vida. No es por viejo, porque aunque sea viejo, si sabe el proceso de faenamiento, esa carne puede ser suave. Entonces, ¿qué está comiendo usted? Una carne que sufrió un proceso de estrés y literalmente está con toxinas. Por eso hay carnes que usted come y le hace daño. Hay otras carnes que usted come y no pasa nada. Aquí está una explicación a esa realidad. Por eso dice, es inmundo. Si es como
haber sido atacado por algún animal carroñero y usted agarra esa carne y come. Hubo una muerte violenta, dolorosa, como para pensar en el cuidado de nuestra salud, ¿sí? Pero no hay una prohibición directa a no comer carne, pero sí a tener cuidado. No sé si me explico o ya les mareé. Les escucho. ¿Algún comentario en esta línea? Pero tengo una consulta. Sí, mi querido. Hace un tiempo estuve viendo unos reportajes Ujú. de cómo hacen ¿cómo se llama esto? El proceso de sacrificio de ciertos animales, en este caso pollos, en cadenas grandes de comida rápida en Estados Unidos. Se supone que estas franquicias también están operando aquí en el Ecuador. Hay comentarios corrientes que dicen que este tipo de actos de sacrificio y estos procedimientos hace que el animal sufra demasiado estrés y por eso es que cuando nosotros consumimos ese tipo de comida, pues también empezamos a tener, no sé, problemas de taquicardia, descontrol del tema de los nervios, no sé si tendrá algo que ver con ahora que está en auge los problemas de salud mental y toda esta situación. Entonces, es complejo porque uno no sabe realmente dónde se está comiendo. La comida está buena, pero tal vez el procedimiento no es. La comida es rica, pero no sabemos bien, dices, el proceso. Bajo esa línea, no sé si ahí cabe el entendimiento de, a veces criticamos tanto a los judíos de la línea de comida kosher, pero ahora entendemos que no se trata solo de, sino que hay una razón de cuidado de cuerpo en esa alimentación. Y bueno, no he escuchado o no he investigado, ahí sí pido mil disculpas, no he analizado si hay alguna conexión con, en la actualidad, entre el tipo de comida que se tiene en cuanto a carnes y algún problema en el ámbito mental. Lo único que he investigado y analizado tiene que ver con línea de carne de cerdo. Eh, Sin embargo, no he hecho ningún otro análisis o estudio hasta qué punto afecta directamente en línea neuronal o salud mental propiamente este tipo de alimentos. Ahí sí pecaría al decir esto es así o de esta manera. Tengo que investigar, mi querido Reinaldo. Me ha dado mucho en qué pensar. Ok, listo, doctor. Mi querida Angie, te escuchamos. Gracias, Doc. Bueno, voy a decir una herejía, como usted sabe mencionar, pero en alguna oportunidad tuve, bueno, estábamos conversando con una persona que practicaba este tema de los Hare Krishna, ¿no? Ujú. Y justamente ahorita que usted toca el tema acerca de las comidas referentes a animales, a temas con sangre, entrábamos justamente a preguntar con ella, o bueno, a preguntarle yo a ella por qué motivo ellos no comen carnes, ellos casi todo es Vegano. vegetariano o vegano, ajá. Y o también algo con granos, ¿no? Entonces ella decía que era justamente por el tema del proceso que hacían con los animales. En este caso sería, por ejemplo, la forma, más que todo el tema de la muerte del animal. Y comiendo esto se contaminaba el cuerpo y llegaba incluso a presenciar el mismo cuerpo del ser humano, cosas que vivió el animal, ¿no? Justamente al momento que se le, incluso pues alguien muy cercano les decíamos que si quería huevo y decía que no porque era aborto del, de la, De la gallina. de
de la gallina y entonces esto también generaba un tema de muerte dentro de eso. No sé si eso tenga algo que ver conectado con algún tipo de estudio, pero bueno, ese es como el comentario que quería llegar, por eso dije que era una herejía. Gracias, mi querida Angie. Sí, también he escuchado esa línea, especialmente por línea hindú, más que por Hare Krishna, línea hindú, los cuales sí establecen un veganismo en ese ámbito. Mi hermana Sonia. Pastor, así como lo afirmaba, son temas que dan para cortar largo e hilar delgadito. Ujú, Entonces, digamos que cada pensamiento defiende su teoría y defiende sus cosas. ujú, Justamente esta tarde escuchaba a un médico decir la importancia del consumo de la carne animal, por ujú, lo que aporta a nuestro organismo. Y lo ponía en paralelo con las personas veganas o vegetarianas, y él afirmaba que el organismo necesita la proteína animal para poder desarrollar ciertas funciones dentro del organismo. No me atrevería a poder replicar lo que él explicaba totalmente, porque pues usa sus términos médicos, pero en general, digamos que de la alimentación también depende cómo se comportan nuestros órganos y la necesidad de poder suministrarle al cuerpo cada una de esas partes. Si bien es cierto que es importante la verdura, las frutas y lo que cada uno aporta, sacar la carne pues va a traer algunos inconvenientes de salud, neurológicos, cardíacos, en fin, muchas cosas. Entonces, es un tema de verdad en esta época un poco difícil porque años atrás, por ejemplo, si yo me refiero a mis padres, pues generalmente había el animal en casa y más cuando se vivía en el campo. así es. Entonces se alimentaba ese animal de determinada manera y se mataba de determinada manera en la ignorancia porque no reconocemos ese pedazo oiga, hay que hacer o no permitirle sufrimiento al animal, pero en su ignorancia, de todas formas, había una manera en que se le aportaba más al organismo. Hoy en día, en esta vida citadina, pues tenemos que someternos a lo que, entre comillas, podemos encontrar como al alcance de la mano y con facilidad. Claro. Por eso el apóstol Pablo va a hacer referencia, no haya discusión entre vosotros entre comidas o fiestas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay que discernir con sabiduría. Como hay una pregunta de Maffer, dice, ¿cómo sé qué tipo de carne como si no sabemos el proceso? Literalmente no sabemos cómo viene, especialmente en la ciudad, cómo ha sido el proceso de faenamiento de un animal o de una ave. No sabemos. Incluso lo único que llegamos es comprar en el Supermaxi y ya está tapadito, o en el aquí o en cualquier otro centro comercial, ya está ahí, listo. Y solamente agarramos y vamos. Entonces, no sabemos el origen. Me encantaría decirles, miren, vayan y compren en tal sitio que ahí se trabaja de esta manera, aunque hay, pero los costos son altos y es netamente líneas de carne kosher, que sí hay, pero el costo es muy alto. Ahora, visto desde este ámbito, ¿qué nos toca? En lo posible, delante del Señor, en lo posible, evitemos contaminar más la carne. Eso podría decirles como recomendación en el proceso. No estoy diciendo que no coma, porque yo seguí psicoalimentación o psiconutrición que se llama y es importantísimo para el cerebro y los procesos neuronales, la proteína animal e incluso la carne de ave. Es muy importante.
especialmente en el proceso de desarrollo del prefrontal, el cerebro frontal, es importantísimo. Y las etapas desde los 5 años hasta los 25 años, que es donde llega la madurez prefrontal, es importantísima la proteína, importantísima. Entonces, ¿qué es la recomendación? Evite contaminar más. ¿Qué quiere decir eso? Que usted compra y le congela, le descongela y vuelve a congelarle si es que sobró algo. No, eso ya se contamina más. Entonces, si usted compró algo y va a congelarlo por A o B motivos, sepa, tenga ya hecho, como decir, su porción exacta para que el momento que lo descongele, el momento que lo tenga ahí, ok. Lo sabio sería comprar y no congelarlo, consumirlo en ese momento. Pero ahí está lo difícil también, porque realmente compramos y se nos hace difícil ir a una carnicería todas las mañanas para comprar la carne. Una forma de descontaminación y cuidado es cubrirle de sal. La costumbre que tenían los antiguos, cubrían de sal y le ponían al sol. Oiga, adiós contaminación. Pero nosotros no tenemos nada de eso. Le pone al sol, desaparece, el gato se le lleva o la rata se le lleva. Entonces hasta ahí llegamos con la carne. O algo sucede, ¿no? En el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese ámbito. Y como se dice en psiconutrición, si quiere carnes rojas, una vez a la semana. Evite todos los días, especialmente si usted tiene problemas gástricos, por ciertas razones, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Ok, ahora continuemos, ya que nos tardamos un buen tiempo en esta línea. Vamos al capítulo 18. Se enfoca el capítulo 18 netamente en procesos de relaciones ordenadas, pero ahí usted va a encontrar una cantidad de inmoralidad. En el capítulo 18, la santidad tiene que ser la purificación en el ámbito físico-sexual. La palabra que aparece y la palabra clave que usted tiene que escuchar o ver o va a revisar es toeba. Y esta palabrita toeba significa abominación. ¿Y qué es la abominación de acuerdo al contexto del texto sagrado? Este toeba hace referencia a todo aquello que tiene una distorsión, es decir, que no es natural, que no es correcto. Entonces a eso se le llama abominación. Entonces cuando he escuchado en las Sagradas Escrituras, cuando dice abominación delante de Yahvé, abominación delante de Dios, entonces usted debe entender que es una distorsión de lo que Dios ha creado natural y el ser humano lo está distorsionando por razones de placer o cualquier otro ámbito de inclinación al mal. Ya a ese punto se le llama abominación. ¿Sí? Entonces la abominación viene siendo todo tipo de distorsión por líneas de intención del corazón o de placer. ¿Sí? El placer no es malo, pero cuando distorsionamos aquello que nos produce placer, es destructivo. Eso debemos entender. Ok, entonces, aquí dice, ustedes no van a actuar como han actuado otros pueblos, como el caso de Egipto y Canaán. Dios le dice, ustedes tienen que dejar todo tipo de degradación y empezar a vivir una vida pura. El sexo no es solo biológico, es teológico. Le explico aquí desde el ámbito claro de la teología.
El sexo no es biológico, no es únicamente tenemos intimidad sexual y ya está. Tiene una causalidad. Si hablamos literalmente, por eso hablamos de teología, lo literal. ¿Qué es la sexualidad? Es la unión entre hombre y mujer. Pero también esa unión tiene que traer esa unidad en la pareja. La intimidad sexual por obligación ya es abominación. La intimidad sexual por decirle, yo tengo un escrito en el cual dice, estás casada conmigo, por tanto puedo tener intimidad sexual contigo por obligación, a esa hojita llamada matrimonio es abominación, porque está degradando, está destruyendo al otro por no saber esperar. Y eso es lo que trabaja el capítulo 18 de Levítico. Y dice, no destruyas. ¿Qué peligros espirituales hay cuando seguimos los valores de la cultura sin discernimiento? ¿Qué peligros puede haber? ¿Cuál es el peligro que hoy por hoy se está viviendo en línea de sexualidad? Les escucho, ¿cuál es la idea común? ¿Cuál es la línea común de la sexualidad hoy por hoy? Nadie. Pastor, me atrevería yo a decir que es el ir tras el placer por placer. Placer por placer. Muy bien. Y esto es concupiscencia de acuerdo al libro de Santiago. Muchas gracias, mi hermana Son. Libro de Romanos también dice, y le dejó a la gente que se desvíe en sus placeres, abominación. ¿Qué ideologías ha salido hoy en esas líneas? Todo es válido, todo es permitido. Así es. Familia, aquí viene un punto y a veces no analizamos. Más allá de homosexualidad, lesbianismo, animalismo, entre otras directrices que aparecen y nuevas ideologías en cuanto a qué mismo soy yo, soy hombre, soy mujer, soy animal, ¿qué soy? El cómo Todo, me percibo todo es eso de... es lo común, digamos, es una ideología que ha tomado mucha fuerza. Hoy me percibo un niño, mañana me percibo un hombre y Ujú, todo la sociedad tiene que aceptarlo porque el hombre es el Dios de esta sociedad. ujú. Y eso es abominación. Ahora entendemos. No se trata solamente de, qué feo, que uno diría desde afuera. No, lastimosamente es la degradación del ser humano, como dice el libro de Romanos. Se dejaron llevar por sus pasiones desordenadas y han destruido su alma. Y esa es la realidad. Oiga, cuando usted lee este capítulo 18 y vaya viendo cada una de las cosas que va diciendo, es lo que aquí y ahora está sucediendo. Es la ideología que se ha manifestado en este tiempo. Es lo que está presente. Es lo que está ahí, lastimosamente. Oye, qué increíble que nosotros como iglesia no estemos preparados para ese tipo de cosas, porque si algo sucede dentro de nuestra congregación, ¿qué es lo primero que hacemos? Criticamos en vez de ayudar. ¿Qué si alguien dentro de nuestra congregación viene y se autoproclama o dice yo me percibo, qué sé yo, homosexual o trans? ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a apuntar con un dedo y decir, tú eres pecador, abominación delante del Señor? Así le va a decir.
¿O qué vamos a hacer? Porque si usted hace eso, critica, número uno, y número dos, no cumple el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está rompiendo dos mandamientos de entrada. No darás falso testimonio, porque ¿cómo sabe exactamente cuál es la esencia de esa persona? Noveno mandamiento. Oiga, rompemos los mandamientos. Así de sencillo. ¿No creen que deberíamos estar preparados para guiar? Porque el texto sagrado nos enseña que hay que guiar, trabajar con ellos, guiarles en medio de su realidad sexual y decirles, hey, esto no es el camino correcto, pero vamos a guiarte, vamos a acompañarte, sin crítica, sino más bien ayudarles en una restauración plena. Eso sería más santo delante del Señor que simplemente apuntar con un dedo y decirle, pecador. Quería hacer un trabajo con ustedes, pero ya no se va a poder. Quería dividirle en dos grupos y que discutan un momentito sobre lo que dice Romanos 1, 24 al 27 y Primera de Corintios 6, 9 al 11. Queda como tarea para la casita que usted pueda hacer, para que analice cómo Pablo conecta la ética sexual con líneas de adoración. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esos pueblos previo a una crítica? Más bien, el apóstol Pablo lo que ahí está haciendo es todo un proceso para mostrarnos a nosotros que a pesar de todo hay una oportunidad. Familia, ¿qué pasa si uno de estos días sus hijos, con todos los problemas de ideologías y percepciones que tienen, retornan y le dicen, ah, mamá, ya no me percibo hombre, ahora me percibo gato? Claro, los más chiquitos lo dicen y uno lo toma de broma, se ríe y hasta actúan como gato, dicen miau y todo lo demás, ¿no? Parece chistoso, pero a medida que van creciendo, ¿qué si llegan y le dicen eso? Y ya no es chistoso, sino ahora es en serio. ¿Cómo van a guiar a sus hijos para que no vivan esa abominación? ¿Cómo vamos a guiar en la iglesia? Bueno, abominación suena feo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ayudar si esto se diera en la iglesia? ¿O somos uno más que apunta con el dedo en vez de ser uno que da un acompañamiento para restauración y sanidad? O no nos vayamos tan lejos. Algo que está sucediendo en muchas parejas. Y puede ser que esto esté sucediendo dentro de la iglesia. Digo, puede ser porque a veces guardan silencio. Existe violaciones en la iglesia. Intimidad sexual no permitida. Lo cual no es natural. Pero lo están haciendo. Y en ocasiones las mujeres se sienten ultrajadas y violadas, pero llegan al culto el domingo con su marido y cantan aleluya, aleluya. U hombres que literalmente se dejan llevar por las pasiones y hacen cosas indebidas dentro del hogar, porque hay un papelito que dice, es mi esposa. Y claro, llega alguien y dice, soy trans, y que ustedes apuntan con el dedo y le dicen, ah, este es pecador, este es alguien malvado. Y esa misma persona
está violando a su esposa porque hay un papel que le dice que es su esposa. Increíble. Para meditar. Y cuando usted lea este capítulo 18, Dios dice, no, no mirarás esto. Solo una clave dentro del análisis exegético de este texto. Cuando dice, no descubrirás la desnudez, significa tener intimidad sexual, por si acaso. No es que, ay, le vi desnudo, ay, ay. No, no está refiriéndose a eso el texto. La esencia de eso, lo que está diciendo, cuando hace referencia, no mirarás la desnudez de tu hermana, no mirarás la desnudez de tu hija o la hija de tu hija, está diciendo, no tendrás intimidad sexual con. Perdón que sea un poquito crudo con esto, pero es la realidad. Es lo que estamos viviendo. Y es lo que puede suceder dentro de iglesias, que aún ha habido padres que han violado a sus hijas y están en silencio. Y están en iglesias, llegando los domingos y adorando como si nada. Y echando el dedo en crítica a otros. Para meditar, hermosa familia, y tener mucha sabiduría en esto. Por eso el libro de Levítico es tan confrontativo, porque nos lleva a una nueva realidad. Así que, hermosa familia, diría yo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. No juzguemos a nadie. Más bien, veamos cuál es la intención de nuestro corazón, tanto en comida como en estilo de vida e intimidad sexual. Los que aún no están casados y se están quemando, cásense. No pequen. Y los que están casados y no sabe cómo aguantarse por A o B motivos, por alguna circunstancia, su esposa no quiere tener intimidad. Oiga, no la viole, no le ultraje, por favor. Y si tiene usted problemas en ese ámbito sexual, busque ayuda, ayuda profesional en ese ámbito, que trate con su problema sexual en cualquier índole. Un baño de agüita fría, como dice Reinaldo, ¿no? No está de más. Hacer deporte, por si acaso. Entonces, familia, tenga mucha sabiduría, porque estos dos temas que hemos trabajado, especialmente este último tema, es muy delicado, porque es la sexualidad, la bendición de Yahvé, del Dios Todopoderoso, para una conexión plena con. Usted llega a ser uno con esa persona. Imagínese que llegue a ser uno con alguien que le está violando. O usted siendo el violador, llega a ser uno con esa persona. Y usted llega a ser el que está cometiendo abominación. Y aunque vaya a una iglesia, delante del Señor, aún está la mancha de su pecado. Le recomendaría, si es que esto ha pasado o ha sucedido, o se ha dado esta circunstancia, ¿sabe qué? Pida perdón a Dios y arrepiéntase y empiece una nueva vida. Y si tiene usted alguna ideología, algún pensamiento, alguna idea de no sentirse en el cuerpo en el que se encuentra, busque ayuda, porque también es un problema bastante serio que es conocido como confusión del alma.
en el ámbito espiritual. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, porque estos temas son muy delicados, pero es importante toparlos. Y más aún, desde una iglesia, como ayuda y como desarrollo social, con un impacto social hacia afuera. ¿Qué podemos hacer como iglesia para ayudar a personas que vengan con estos problemas? Para meditarlo. Oremos. Pastor, antes de orar, ¿será que me puede, por favor, colocar la diapositiva donde estaban las citas bíblicas? Con gusto. Gracias. Ahí está. Romanos 1, 24, 27 y Primera de Corintios 6, 9 al 11. Ahí puedes revisar. Nos quedamos con las ganas de revisar justicia práctica y amor real en Levítico 19. Eso queda para la siguiente semana. Amado y buen Padre Celestial, te damos la honra y te agradecemos por tu bendición y esta hermosa oportunidad de aprender más de ti. Gracias por la vida. Gracias porque hay una salvación que aparece en término griego como sosó, que significa la salvación del cuidado integral del cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios aún en nuestro tipo de alimentación. Cómo cuidamos nuestro cuerpo de acuerdo a lo que estamos comiendo y metiendo en nuestro organismo. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para no ir en contra tuya, al lastimar nuestro cuerpo con el tipo de alimentación que tengamos. Es complejo, es difícil, que nos encontramos en una sociedad posmoderna en la cual quizás muchos de los alimentos, aparte de ser procesados de manera transgénica, se utiliza otro tipo de químicos y otras situaciones más para poder mantenerle con mayor tiempo sin que se dañe. El tipo de faenamiento no es el más indicado y correcto. Sin embargo, a veces consumimos este tipo de alimentos. Te pedimos, Dios, aún en eso, danos sabiduría para tener un cuidado integral en nuestros cuerpos. Y saber aún o buscar la manera de tener una idea general de cómo fue el proceso, cómo fue el faenamiento, de tal manera que aún en estos ámbitos cuidemos nuestra vida. En el ámbito físico-sexual, Padre, perdónanos, porque quizás nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones desordenadas y hemos pecado delante de tu presencia. Y nuestro lecho ha sido con mancilla, es decir, hemos lastimado a nuestra pareja en el ámbito físico-sexual. Hemos lastimado la parte emocional y en vez de ser un tiempo especial de conexión y bendición, se ha vuelto un tiempo de destrucción y aún de muerte, muerte emocional por falta de amor y falta de control y dominio propio. Ayuda a las personas que tienen ideologías distorsionadas en cuanto a su realidad como personas, como entes, como hombre y mujer. Y ayúdales para que tengan un camino. Y a nosotros prepáranos para saber cómo guiarlos. De tal manera que no perciban o no sientan un ataque de juicio, sino que realmente puedan entender que es un camino de redención y un acompañamiento en su transformación y cambio de mentalidad. Padre, estamos delante de tu presencia y te pedimos, danos sabiduría. Ayúdanos para hacer un acompañamiento.
y traer bendición. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque a través de tu palabra nos dejas grandes enseñanzas de vida. En tus manos preciosas estamos y te pedimos tu dirección. En tu nombre, mi Dios. Amén y amén. ¡Qué bendición! Encendemos nuestras cámaras, los que están Ay, en servicio pastor, no. especialmente. Y ha sido un tema un poquito delicado, ¿no? Pero hay mucho por aprender acá. La línea de la sexualidad es la más compleja y la que más cucos hemos traído, o casi ni siquiera se habla ni se dialoga en las iglesias, por tabúes, por temor, por miedos. Pero es necesario empezar a hablar, porque hay una sociedad que vive en libertinaje por causa de desconocimiento. El pueblo comete abominación. Por eso es necesario también hablar de estos temas. A ver, la sonrisa, por favor. Vamos a ver, ahí está. Y el resto, no encienden sus cámaras, qué barbaridad. No le permiten abrir la cámara, dice. A ver, vamos a ver. Solicitar inicio de video, ya, ahí intente. Sí se pudo, dice. Ok, ahí estamos. Sonrían, está en cámara escondida. Ok, vamos al otro, no se moverán. Ahí están. Oiga, aquí al ajito se ven. Guapos algunos. Ok, listo, hermosa familia. Qué bendición, qué lindo tener este tiempo y acompañarlos. Sigamos meditando. Lean estos 2 capítulos y empecemos a mirar un nuevo camino. ¿Y cómo podríamos ayudar? Hágase esa pregunta. ¿Cómo puedo ayudar yo para guiar a unas personas que ya están en este pensamiento ideológico? Interesante, pero importante de trabajarlo.